Ella, sí, un día me dijo que Pablo León se había enamorado de ella. Pero como ella sabía que tenía otras tendencias, no se había decidido a casarse. Pero hubiera podido vivir como una gran mística, me dijo. Me dijo eso. Y admiraba mucho a los místicos. La verdad se ha dicho. El que le ayudaba mucho era el doctor Alfredo Cáceres, que ayudó muchísimo a los artistas acá, ese doctor. Ella, como digamos que volvía de ese universo europeo en el que se había formado a vivir acá, y estaba como un convaleciente. Sí, es la verdad, sí. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Hoy último día de la semana, La Máquina de Pensar, hoy jueves. Bueno, nos vamos a despedir con un poco de poesía y con música en esta semana dedicada a una poeta, a una gestora, a la directora de una revista internacional, quizá la primera revista internacional que hubo en Uruguay, Los Cuadernos de la Licorne. Estamos hablando de Susana Soca, y al comienzo de este programa estábamos escuchando a la poeta, a la gran poeta Orfila Bardesio, quien fuera muy muy amiga de Susana Soca, aunque ella era mucho más joven obviamente que Susana, y que bueno, que supo contarnos varias veces. Hablamos con Orfila Bardesio, en este caso es una entrevista que le hiciéramos con Sopa de Letras, y ahí nos hablaba de Susana Soca en otra semana que le dedicáramos a Susana Soca, pero en la que todavía no había este libro, no estaba editado este libro, Noche Cerrada en un País de la Memoria. Quiero decirles, amigos y amigas, que llegó a La Máquina de Pensar Un lugar lejano, una novela de Fernando Butazzoni, que fue llevada al cine por el director José Novoa, con un guión del propio Fernando Butazzoni, y que va a ser estrenada la semana próxima. Vamos a ver si hablamos con Fernando Butazzoni sobre cómo fue esa experiencia de escribir la novela y después escribir el guión, la adaptación, la traslación a esta película que, repito, se preestrena la semana próxima en el auditorio del Sodre. En control de emisiones de La Máquina de Pensar del día de hoy tenemos a Gonzalo Gervás, ahí como le va, y también tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto de la producción. Y ahora le voy a dar la bienvenida a Víctor Guichón. ¿Cómo le va, Víctor Guichón? Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Víctor Guichón, que siempre está aquí, vino con dos amigos, dos músicos, y como siempre él va a hacer esa poesía, la poesía de Guichón, que es un adelanto de su próximo libro, el próximo libro que se llama Mariposa de Riesgo, y que en parte la invitación, Víctor, también es para decirle a los amigos que se festejan los 15 años del ciclo de Caramelos y Pimientos, y que vas a estar ahí vos el viernes, ¿no? El viernes 19. Mañana, ¿no? Estamos ahí también junto con Santiago Bolognini, que nos está acompañando hoy en la guitarra, y Diego Cáceres en el contrabajo eléctrico. Así que si ustedes van mañana al Café Brasilero, ahí en Ituzaingó 1447, con entrada libre, y a partir de las 20:30 horas, pueden escuchar algo de esto. Sacude su membrana enternecida por diáspora y por viento. La eterna mariposa descendida acude a giro lento, fluye, inspira hablando trazos en el cielo, aleteos en el aire desterrado. Allí, en la cornisa miniatura, un ángel de agua y una extraña mariposa arriesgada, animada por el símbolo que vuela, contagiada por la inmensa llanura azul de una mirada, de cualquier mirada, reflejos en los ojos, un mandala. Asisten alegres, temerosos, a un vuelo de alas encantadas, alas nuevas que hacen que el ángel y el extraño dibujen una boca en la luna derramada. Mariposa doble ala de tu aire, de mi viento, ángel y extraño, en nuestra breve mirada.
mariposa de riesgo revelada por un ángel de agua y un extraño, que dibujan una boca en la luna, en amor dada. Muy bien, Víctor Guichón, este es el inicio de lo que van a ver mañana si van al Café Brasilero Ituzaingó 1447 ahí con la esquina Rincón. Guichón, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos otro... ¿O qué escuchamos ahora? A ver, dígame, ¿Mariposa de Riesgo? No, este poema se llama Vuelo al ras de un sueño. Ajá. Y el que vamos a hacer ahora se llama Gota de Luna, que se lo queremos dedicar a Federica y Antú, a mi hijado y a mi hija que nos está escuchando. Hay que decir que los amigos que nos acompañan se llaman... Diego Cáceres, Diego con trabajo, que forma parte del trío de Nico Arnicho, Santiago Bolonini. Hola. El guitarrista de 11 tiros, Son de la Vuelta. Está bien. Son un poco tímidos, sí. habitualmente. Esos son los primeros minutos. Sí, pero ya la próxima vez vas a ver. ¿Nos vamos? Bueno, dale. Un ángel de fuego ha querido herir mi canto, por eso canto y me lamo las heridas con paulatino dolor, vuelco sobre la escama ardiente, gotas. Me lamo la herida raspada contra los muros invisibles del mal amor. Son soplos de emoción tras raspar mi lengua con la casca. La piel desarma, se muere, se olvida, se insinúa en la frontera de mi alma. Me rasco la herida, levito mi mano sobre ella, siento intacto el calor más intrínseco, profundo, temerario de ese fuego que lastima, y solo aspiro deshacerme hasta el final, no ser más que una ínfima gota en la luna. Muy bien, Víctor Guichón y los amigos que lo están acompañando, que por ahora no tienen nombre, digamos, no tienen un nombre como grupo, digamos. Nos podríamos poner un nombre, ¿no? Individualmente tienen un nombre, o sea, cuando nacieron acá y le pusieron nombre. Pero podríamos ser Víctor Guichón y los y los de Palacagüina. No, sería un exceso de mi parte tener una banda con que diga Víctor Guichón y Claro. Yo y ellos y otros que nos acompañan habitualmente, que hoy no pudo venir, no están, que es Álvaro Piñeiro en acordeón y Sebastián Ortiz en percusión. Y estos 4 amigos van a estar todos mañana acompañando. Mañana sí. Sí, cuadra. No, es que sí. Bien, estamos confirmados, así que está bien. Todos. Víctor, ¿qué tenés para...? Y bueno, vamos a cerrar con Agua de Luna. Una pregunta, Sí. Este libro, Mariposa de Riesgo, dice que lo anunciás para el año que viene, Sí. en Socurú. Sí, en realidad lo íbamos a hacer para ahora, para fin de año, pero... Esa era la pregunta, ¿por qué? Qué raro para marzo y no para... Y porque yo en realidad estoy con unas actividades a nivel de laburo que no... Ajá. Que no Pero podía. digo, el libro ya está terminado. El libro está, está. No se ha terminado. Ya está Macachín, que lo tiene en su poder. Ya está el ok. Y falta empezar a trabajar sobre la diagramación, pero lo más conveniente para mí y el grupo era hacerlo en marzo. Para arrancar, digamos, con fuerza en marzo y no corretear. Lo que ya se está previendo es la presentación que va a ser o sea, en varias oportunidades lo vamos a presentar, porque estamos hablando con una productora que nos va a agendar para el año que viene. Ya hay 7 toques agendados por lo menos. Bueno, muy bien. Entonces, Mariposa de Riesgo, escuchamos de ese libro, vamos a escuchar otra. ¿Qué podemos? Agua de Luna.
otro ángel de fuego ha querido herir mi canto. Por eso canto. Almendras incursionan en la boca, indicios de ausencia. Lágrima arisca perfumada, detenta. Soy un nada. Soy un nada. Un lugar que da lugar a lugar. Soy la trama esférica de la memoria, la certeza de un fluctuante organismo vivo. El intransferente, el acribillado por la sustancia humana, el acróbata de la palabra, el perseguidor de mis alas, un asunto inacabado, el que se descuelga hábil por el túnel delicioso de la hembra, la incerteza del transcurso. Apenas si soy un perfume más que se abre a un juego de reflejos en la noche y canto. Errante me subyace, pececitos recorren los suburbios de mi lengua, en el labio la espuma del viento, detenida. La luna amortigua los silencios. La luna amortigua los silencios. La luna amortigua los silencios. Muy bien, Víctor Guichón, se llamaba el poema Agua de Luna. Agua de Luna. Yo les quiero decir, ustedes ya lo conocen, Víctor Guichón hace un trabajo poético que vincula, que combina la música y la poesía, y bueno, ustedes no están aquí, no lo pueden ver, pero Víctor estaba ahora diciendo el poema de memoria, ¿no? Sí. Y es algo que tiene que ver con esa presentarse de cara al público, ¿no? Sí, sin la necesidad de leer, sino sí, que decir la poesía sin llegar a cantarla, ¿no? Sino decirla frente al público. Los libros de Víctor, el último Acto de Silencio. Sí, sí, hace 5 años que edité el último. Los libros de Víctor lo que tienen es que como que se duplican cuando se presentan, ¿no? Cuando uno lo ve con música es otra cosa, totalmente diferente a lo que es la poesía en el libro, que digo que se mantiene, ¿no? Pero que tiene otra fuerza en este trabajo que haces. Sí, sí, es otra forma de expresión también, ¿no? Cambia un poco lo que es leerlo en la soledad, el texto, que verlo de este modo, bueno, y con estos amigos que tengo. Claro, con este acompañamiento. No, pero aparte hay una especie como de recreación también, de alguna forma, con la música. Que no sí, es... o sea, una cosa importante es que cada música se compuso específicamente para cada poema, ¿no? El trabajo que estamos haciendo es ese. ¿Y cómo es ese trabajo de componer ahí? A ver. Bueno. Y no sé, yo no sé, leo el poema y por ahí ya estuve haciendo algo y me suena, yo qué sé, yo lo conecto por ahí y si gusta, funciona, y si más o menos ves que está como medio trancado, ya se descarta, pero las pocas cosas que hemos hecho han salido fluidas, sí. Han salido. Pero digo, una cosa es componer y otra cosa es juntarse con otros músicos, después, con otros instrumentos es como que se cocina ahí también, claro, ¿no? Sí. Se va cocinando entre todos. Lo que tiene como de diferente con una canción por ahí es que tenés que buscar la vuelta a qué verso acentuar en qué parte. ¿Viste? El tema de las estructuras más que nada. Es como cuando le das el pie a Víctor para que entre. Es como que hay un juego también de mirarse y... Capaz que, digo, opino así de exagerado, que la canción capaz que tiene una estructura más definida que la poesía, que obviamente va fluyendo y tiene un ritmo, obviamente la poesía, pero no tiene esa estructura. Claro, musical. no es tan encerrada en su estructura. Claro, ¿no?
Y en el caso de Víctor, cuando ellos te traen o cuando eso lo van cambiando en algún nosotros, o momento. sea, en principio trabajamos así, o sea, yo le presenté los textos, bueno, a Diego, que los conoce mucho, y a Santiago. Él elaboró algunas cuestiones, yo tenía ya algunas formas de recitaje con respecto a algunos poemas. Y pasó en el último, por ejemplo, que se tomó la rítmica que yo tenía en el recitado y yo cambié la forma de decirlo. Y entonces eso fue lo que juntó un poco también, ¿no? Claro, pero está bueno porque tiene como esa cuota de jazz. Sí, sí, no. Ahora en el anterior, en Acto de Silencio, por ejemplo, usaban batería, usaban sí, cuando ¿cómo es? Usaban una caja. Sí, usábamos cajón, que daba Diego también en el contrabajo, en el bajo, y guitarra, que era en aquel momento Juan Azuaga. Y era un poco más eléctrico, ¿no? Por eso te Acá digo. Es un corte acústico total. Exacto. Porque el acordeón en sí también es un instrumento bien. Claro. Y esas definiciones, porque digo, me parece que lo de Acto de Silencio era más metalero. Sí, era. Sí. No, y ahora surgió el formato, surgió naturalmente en realidad. Porque, digamos, estamos habilitados a. Sí, podían tocar guitarras eléctricas. En realidad es como una cuestión también de que vos, de que pasa por casa, ¿viste? Y aquellos pasan también y como que estamos ahí tomando mate, no sé qué, y pinta hacer música, y es como que surge también, muy espontáneo también. Hay una relación antes. Y después de eso, de ese principio, digamos, de creación, hay un trabajo de ensayo, ¿no? Y bueno, de asegurar algunas cosas. Y de meterle horas. Y los arreglos, los punteos, cosas que acá, o sea, al no estar el acordeón, por ejemplo, que hay partes que solea mucho Álvaro y ese tipo de cosas. Pero bueno, para mí es un placer trabajar con ellos porque sobre todo porque dan en lo que yo percibo y siento con la música y la poesía. Que es algo no me parece que no es fácil vincular dos disciplinas tan diferentes como es la escribir y la música, ¿no? Si bien tienen una música, si bien hay un ritmo, si bien hay estructuras, lleva mucho tiempo separada, ¿no? O sea, salvo en la canción, que hay una estructura, que bueno, que hay toda una especie como de convención, acá se encuentran músicos y letristas, en general todo el mundo anda por carriles muy separados. Sí, pero de todas maneras se está juntando últimamente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí, creo que hay un montón de gente, ¿no? Que está utilizando... Sí, bueno, está ahí... Pues, ahí como más que antes. Sí, capaz, como saliendo así. Hay otra gente que... Martín Barea, el ejemplo de Richeri también, que trabaja Richeri, Luis Bravo. Bueno, Luis Bravo sí. Hay un disco que es buenísimo, que es Extrechinato y tú, que es un disco español. De un poema de un poeta que se llama Chinato. Y una banda que se llama Extremoduro y otra banda que se llama Platero y tú. Hicieron un disco que se llama Extrechinato y tú. Y ahí está buenísimo porque el tipo es un poeta recitando, ¿viste? Y solamente con la voz se te ponen los pelos de punta. Sí. Y encima viene con un trasfondo musical muy bien armado y muy bien grabado, está buenísimo. Me partió la cabeza. Es como una cosa más rockera, pero con poesía, ¿viste? Que son cosas re disímiles. Sí, son cosas que generalmente van por separado y, claro. y se unen muy de vez en cuando, ¿no? O sea, voy a aprovechar la oportunidad. Sí, aproveche que ya porque esta noche estoy en la ronda de poetas, sí. Voy a estar solo, ¿no? Porque ahí le pagan, entonces no. Bueno, es que son músicos que tienen mucho compromiso. Está bien. Bueno. Martín Barea, la ronda, obviamente eso empieza a las 22:30, pero 9:30, pero se sabe cuando termina, pero no cuando empieza o algo así. ¿No? Es una cosa que yo he ido a leer y bueno, hay que ir con ganas de quedarse. Pero estás con otros dos poetas más, ¿no? Con una... Robles, creo, y no me acuerdo. Jesús, no sé cuánto. No, Jesús estaba con Martín. Jesús había, no me acuerdo quién es el otro. Bueno, está hecha la invitación ahí en la ronda, debajo frente a Morini, ¿no? Casi donde era Morini. Sí. ¿no? La gente vieja ya sabe. Y casi en la Rambla. Ciudadela y Canelones, creo. Exacto. Y mañana están con los músicos de lo que acabamos de escuchar, obviamente, pero más amplio, con el repertorio más amplio de esta mariposa de riesgo. Va a estar Víctor Guichón en el Café Brasilero en Ituzaingó, 1447, un precioso café en Ituzaingó, casi Rincón. Vale la pena a partir de las 20:30 con entrada libre. Es un placer para mí terminar la semana así con ustedes. Me parece. Bueno, igual, Pablo, un gusto como siempre venir por acá y encontrarme contigo. Bueno, cuando salga el libro el año que viene ya tenemos agendado otro toque acá. Venimos con todo el combo. Bárbaro.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El coro y la osodre en el interior del país. El coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en las ciudades de Florida el sábado 27 de noviembre, en Jung el sábado 4 de diciembre, en Colonia el domingo 12 y en Minas el sábado 18. Todos los conciertos comenzarán a las 20:30. En programa, motetes para coro y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Antonio Vivaldi. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. 3 hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa. Un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional Sodre. Acto de bienvenida a la Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El deporte nos volvió a unir como nunca y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Había una vez. Este viernes seguiremos hablando del clásico con el escritor Rafael Varela. Comentaremos su libro Ojo por Diente, entre bolsos y manchas, libro de cuentos para adolescentes en el que prevalece la no violencia. Con la profesora Margarita Muniz comenzaremos el ciclo Historias o Relatos que me han gustado. En esta entrega abordaremos El Paso del Yabebirí, de Horacio Quiroga. Marta Harte y el taller Gato Peludo nos convocan a celebrar el Día Internacional de los Derechos del Niño. Había una vez, los viernes de 20 a 21, con la conducción de Dinora López Soler. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
si tu sabessis com temo la matinada. No sé per què les estrelles fereixen com amenaces, ni sé que sagna la lluna al fil de la seva dalla. Potser quan la nit s'acabi vindrà una altra nit més llarga. No vull pas que m'abandonis, amor meu a l'alba. A l'alba, a l'alba, a l'alba, a l'alba. Els fills que mai no tingueren per clavegueres s'amaguen, es mengen les flors darreres. Em sembla que endevinaven que el dia que ja s'acosta serà una bèstia afamada. Potser quan la nit s'acabi vindrà una altra nit més llarga. No vull pas que m'abandonis, amor meu a l'alba. En silenci estenen les seves ales. Ai, amor meu, no et destrossa aquesta callada dansa, ball maleït de cadàvers, pólvora del sol que s'alça. Potser quan la nit s'acabi vindrà una altra nit més llarga. No vull pas que m'abandonis, amor meu a l'alba. Este era Joan Isaac cantando en catalán, obviamente la versión en catalán de Al Alba, quizás uno de los mejores temas de Luis Eduardo Aute, en un disco dedicado precisamente a todos los clásicos de Luis Eduardo Aute, versionados o traducidos al catalán. Y ahora le damos la bienvenida a la licenciada Claudia Pérez. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Qué tal, Pablo?
Claudia Pérez es titular de la Cátedra de Literatura y coordinadora del área teórica de la Escuela Municipal de Arte Dramático, es docente de literatura dramática de la Escuela Teatral Alambique y fue docente de arte escénico en el MEC, en varias ciudades del interior. En fin, ejerció la dirección teatral hasta 1997. Y Claudia, todavía a veces... Estaba medio desactualizado, pero bueno. Bien, entonces es como el pasado teatral. Ajá. Pero no, ahora estoy un poco más dedicada a las letras, más concentrada. No, una parte sí en literatura dramática, indudablemente que sigo trabajando. Estoy trabajando en la IAM, en la EMAD hace muchos años. ¿Me recordás qué es? La IAM es el Instituto de Actuación de Montevideo, el que está en el espacio Palermo. Y también estoy, en la Facultad de Humanidades, en Teoría Literaria, y un poco he seguido la carrera de Letras, ¿no? Me doctoré también en Letras, estoy un poco perfilada para ahí. Claudia, y el interés por Susana Soca, les he dicho, ya lo dije a los amigos, que vos sos una de las responsables del epílogo de esta Noche cerrada en un país de la memoria. Sí, en realidad sí. En realidad el interés por Susana Soca nace un poco por mi interés general, yo te hablaba hoy, que me interesa la teoría literaria, que estoy un poco abocada o centrada mucho al estudio de las letras, y un poco el interés por la literatura de mujeres, ¿no? Perfiladas, de hecho hice una tesis sobre género y una autora francesa, Marguerite Yourcenar, y un poco por ahí me interesé o me perfilé por algunas de las poetas uruguayas que me interesaron, algunas de las contemporáneas, pero en este caso Susana Soca, y con motivo del homenaje que se realizó, con motivo de los 50 años de su muerte, hice un trabajo, ¿no? Fui convocada para hacer un trabajo. Y lo que me interesó para tomar, obviamente Susana Soca es una figura muy atractiva, ¿no? Y que... Sí, muy enigmática. Claro, y es como, vamos a poner un ejemplo, una comparación, como otra de las grandes poetas que yo considero tiene Uruguay, que es Nancy Bacello, quiero decir, una poeta que ya no está con nosotros, una gestora cultural, ¿no? Editora. Entonces, de algún modo, está la obra poética, está la obra ensayística, pero está también la labor de gestión. Y por otra parte está lo que tú decías, esa faceta enigmática de su vida. No, pero está bien la comparación con Nancy Bacello en este sentido. A veces trasciende más la gestión cultural, sobre todo cuando es muy exitosa, cuando en el caso de Nancy Bacello, esa feria a lo largo de, 40 años, 30 años, pero a lo largo de muchos años, décadas, y en el caso de Susana Soca, cuando tiene una revista que tuvo un éxito, que tiene una profundidad inhabitual en Uruguay, debe haber sido la primera que hecha en 2 continentes, para empezar, ¿no? Entonces, esa gestión cultural a veces opaca lo otro, la obra. Yo creo que a veces estoy de acuerdo contigo, y a veces el misterio de desentrañar las particularidades de su vida, y por otra parte la gestión potente cultural con la presencia material de una publicación, ya sea la parte de los cahiers en Francia o las entregas en Montevideo, hace que, quede la labor de la gestora, que igualmente merece también un estudio más sistemático y más profundo. Sí, porque en general todo el mundo habla de titulares, ¿no? Sí, es que hay mucho por investigar, pienso, ¿no? Es decir, hay como muchísimo material por desentrañar. Pero además, inclusive, todo el tema de la obra poética y la obra ensayística, también creo que su voz poética, que es una voz obviamente a mi criterio muy desarrollada. A mí me gusta muchísimo también la parte de trabajo de ensayo, me gustan los prólogos, he trabajado un poco sobre esos textos también, merecen una atención un poco más literaria, ¿no? No quiero sacarla de contexto, pero quiero decir que merece como un estudio un poco más aislado de lo que fue el mito de la mujer, que igualmente el mito de la mujer está permeado por la convención y un poco la hipocresía por momentos, ¿no? ¿Y qué hipocresía sería, por ejemplo? Claro, porque uso hipocresía en un sentido amplio, ¿no? Pero quiero decir, su pertenencia, ¿no? Lo dice Real de Azúa, su pertenencia a una clase social determinada, ese entorno que él plantea muy bien esa cuestión de cómo está de algún modo entre un medio cultural que de algún modo desprecia una clase alta oligárquica, una clase que la mantiene en su centro y otro mundo que ella recorre cuando va a París.
y de algún modo es interesante observar. A mí me parece muy interesante esa observación que él hace. Sí, sin duda. En este video que comentamos ayer con estas muchachas que hicieron este video, lo que más a mí me aportó, más me llamó la atención, fue que el detalle de que Susana Soca tenía un acento francés, hablaba español, ¿no? Y que tenía una voz nasal y hablaba nasalmente como hablaba francés. Claro. Es decir, eso habla de alguien que tiene un pie aquí, otro pie allá, o por lo menos una parte de su cerebro. Y que también era consciente de ello, ¿no? Porque, bueno, indudablemente era un momento en que aún la cultura francesa pesaba muchísimo en la cultura montevideana, pero sin embargo, yo por ejemplo estuve estudiando el número que ella le dedicó a María Eugenia Bá Ferreira, a quien admiraba enormemente, y hay una conciencia extrema de esa penetración de la cultura francesa y de esa especie de encabalgamiento entre ambas y de lo que podríamos llamar un estudio del campo cultural, nada ingenuo por su parte. Ese elemento que estás mencionando también es interesante por otra cuestión, porque también es importante ver en su propia poesía o en su propia prosa los elementos de la sintaxis francesa que aparecen en ella o a veces no están presentes, ¿no? O se podría estudiar si en la poesía están más presentes y en la prosa no tanto. ¿A qué te referís con eso? Una sintaxis, digamos, la forma de hablar de francés, construcciones de francés. La presencia pronominal, por ejemplo. Los pronombres siempre colocados antes del verbo obligatoriamente. Sí, no, que el francés está obligado y aquí no. Claro, entonces hay como una cuestión de esa bilingüismo que puede rastrearse en su propia... digamos en lo que sería la estructura superficial de su obra, ¿no? Hay un detalle que, bueno, en este estudio que haces al final de Susana Soca, en el libro Noche Cerrada en un país de la memoria, hay un detalle que también me llamó la atención y que tiene que de alguna forma contradice todo lo que hemos dicho durante toda esta semana, ¿no? De que el perfil de Susana Soca era, bueno, de alguien casi que siempre está pidiendo disculpas por estar ahí, ¿no? Alguien que de perfil bajo, diríamos ahora, en la foto se pondría al costado, digamos, ¿no? O sea, trataba de que la gente se conociera, o sea, trataba de vincular a todo el mundo, pero ella no en el centro, sino un poco al costado. Y vos señalás, y yo creo que muy bien, cómo está presentado la revista de la Licorne, y donde dice dirigida en palabras chiquitas, ¿no? En una tipografía bastante chiquita, y después en mayúscula por Susana Soca. Sí, claro. O sea, hay esa timidez, por otro lado, parece una cosa en mayúscula, pero aparte puesta muy bien, digo, ¿no? Uno ve la Licorne y está... la revista y te llama la atención. Podría haberlo hecho de otra forma, obviamente, ¿no? Y bueno, de algún modo son contradicciones, ¿no? Que se manifiestan tanto en la escritura como en esos aspectos de la vida. Estoy pensando ahora en una anécdota, algo que dice Álvarez Márquez en el segundo libro sobre ella, que dice, bueno, una mujer que organizaba reuniones y sin embargo le daba miedo cada vez que entraba a ellas, ¿no? Como ese elemento de la... Le daba miedo cada vez entrar a sus propias reuniones, ¿no? Sí, es decir, sí, por un lado la acción de organizar una reunión, como decías hoy, de ser una especie de salonière a la francesa, y por otro lado siempre el temor, la ansiedad y el ¿no? El temblor. Eso el lunes también lo decía Fernando Lusternau, de que ella todas sus reuniones están en los avisos, las invitaciones, y no figuraba ni que era la casa de ella, sino que era todo en abstracto. La Licorne, hay reuniones, no sé, unos cenáculos. Ahora, lo que yo quería decir, que me parece a mí, que me impresionó, digamos, de esa precisión tuya, de que ella en la revista, bueno, con mayúscula, ¿no? De que ella tenía definido una voluntad de escribir, de hacer literatura, y entonces en eso no se achicaba, digamos, claro. ¿No? En ese sentido, bueno, ahí no le roban el espacio, digamos, ¿no? Podían habérselo robado también, ¿no? Inclusive, si uno lee esos cartas de que iba antes del comienzo de los cahiers de la Licorne en Francia, en que ella se asesoraba constantemente con esos varones dominantes, digamos, de la época. Sin embargo, la directora estaba claro que quien realmente minuciosamente revisaba los artículos, minuciosamente revisaba el índice, era ella. De algún modo eso nosotros lo podemos adscribir casi a una especie de estrategia, entre comillas, del débil, ¿no? Ese tipo de estrategia que tiene que ver con cierta clase social y el manejo que tiene una clase social del poder, pero también
cortado o atravesado por la matriz de género. Por el tema del género, el tema de las mujeres en un mundo de hombres dominados culturalmente por hombres. Claudia Pérez, si te parece, después de la pausa continuamos hablando de Susana Soca. Perfecto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Preestreno de Un lugar lejano en el Auditorio Nelly Goitiño. El jueves 25 a la hora 20 en el Auditorio Nelly Goitiño, el Archivo Nacional de la Imagen del Sodre preestrenará Un lugar lejano de José Ramón Novoa con la presencia de su director. Se trata de un filme del año 2009 coproducido por Venezuela, Argentina y España. Actúa Erich Wilpret, Marcela Klosterboer y Tristán Ulloa, con guión de Fernando Butazzoni basado en su novela. Este preestreno es exclusivamente por invitación, canjeable previamente en boletería del auditorio, 18 de julio 930. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. Y la noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Se pone en marcha el Ópera Studio con El Kaiser de la Atlántida. El martes 16, en el Auditorio Adela Reta, se estrenará El Kaiser de la Atlántida, ópera de cámara de Víctor Ullmann. Habrá funciones asimismo los días jueves 18 y sábado 20, todas a la hora 20. Dirigirá el maestro Marcello Lombardero, actual director del Teatro Argentino de La Plata, con la participación de Guillermo Brizio, maestro director musical, Gastón Joubert, diseñador de escenografía y vestuario, y Rubén Conde, diseñador de luces. Con este estreno se pone en marcha, en el marco de las nuevas actividades del Sodre, el Ópera Studio, proyecto que se viene desarrollando en el Teatro Argentino de La Plata, bajo la dirección del propio Lombardero. Localidades en venta en red UTS y en boletería del auditorio, con precios que van de 50 a 400 pesos. La versión grabada de esta ópera será emitida por Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, el viernes 26 a la hora 18. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos hablando de Susana Soca con Claudia Pérez, una de las responsables de los trabajos del epílogo de este libro Noche cerrada en un país de la memoria. En un momento, Susana Soca en el prólogo a su poesía, esa antología que hizo de sí misma, de su poemario, que es lo que es este libro, ella dice que esos poemas fueron cruzados por tres grandes confrontaciones o grandes acontecimientos. Uno, a nivel, en el orden de lo general, dice, estaba la angustia humana en su más acongojada e inmediata encarnación, que es la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En el orden de lo particular, dice ella, y dice esta frase enigmática, existían ciertas cavilaciones de carácter ultra individual y obsesivo. Y después, al extremo opuesto de lo uno y lo otro, se insinúa un llamado a la alegría, cierto esplendor que llega simultáneamente de personas, cosas, paisajes, a una evasión en los jardines pasados y presentes. O sea, digamos, la alegría de vivir, entiendo yo, ¿no? O sea, pero había dos grandes dramas. Uno, la Segunda Guerra Mundial, nada menos, y otro, ciertas cavilaciones de carácter ultra individual y obsesivo. ¿Qué puedes decir de eso, digamos, en tu... Yo creo que, bueno, eso primero se remite a lo que Real de Azúa llama como esa zona oscura e indescifrable, ¿no? En su ensayo, que a mí me parece un excelente ensayo sobre
Real Tasuda, que la puso como ensayista, claro, en su selección de ensayo, ¿no? De pensamiento uruguayo. Creo que es la única mujer. Que es muy interesante que la haya colocado allí, sí, ¿no? Y es muy lúcido, a mi criterio, ¿no? El análisis que hace. Yo pienso que, indudablemente, en su poesía, y volvemos a esa especie de análisis poético, que es una vía que me parece importante, más allá de ver su biografía, ¿no? Que también es válida, hay como una especie de plurivocidad, ¿no? Es decir, una mención constante a la voz y a las distintas voces, ¿no? En la propia Demente que hablábamos hoy, o en otros, La Sombra, en otros textos, ¿no? Esa cuestión de varias voces que hablan en ella. Que ese es un dato bien interesante, como de ese entrecruzamiento, porque estamos hablando de la voz poética, pero estamos hablando de muchas voces poéticas, ¿no? Y de algún modo expresadas con esa seguridad que hoy decías, pero asumiendo su propia especie de fugacidad y transformación constante. Entonces, esa especie de... Ella muchas veces habla en sus textos de la ansiedad, o de la angustia, o de ese desasosiego. Esa cuestión del centro de angustia a mí me parece uno de los lugares importantes para ver. Hay parte, digamos, del pensamiento de ella, o dice que predominante pero nunca visible, es el pensamiento religioso, místico. Ella tenía era cristiana, ¿no? Aunque también, cuando hablamos con Claudia Mengual el martes, nos dijo que también había investigado ya el budismo y otras religiones orientales. Ahora vos planteás que puede venir de otro lado también, digamos, esta parte oscura. Y en un momento hablas de texto homoerótico, te planteás si puede haber un espacio para eso, claro, para la sexualidad. De algún modo, también tenemos que ver que en su época y en su clase social, y todos han hablado de su soltería y su, creo que ahí sí nos centramos en los... Celibato, dice en un momento Rufina Verdesia. Y además, un poco también mujer rica y de clase alta, verse bastante... codiciada, asediada por los cazafortunas. Inclusive es interesante ver cómo esa especie de relación muy intensa con su madre estaba patologizada, ¿no? Es decir, se hablaba de ella como una especie de patología de relación madre-hija, que eso generalmente tiene que ver con construcciones del imaginario de una época. De los que están mirándola. Claro, como Delmira, claro, es una forma de ver desde una teoría determinada en el plano narrativo de la sociedad un vínculo X. A mí lo que me interesó mucho el homenaje que le hace a María Eugenia Bá Ferreira, y el tono... Ese es el que planteas vos. Claro, el tono prácticamente amoroso y exaltado que tiene. Entonces, una lectura textual que considerara el homoerotismo me parecía una vía válida para analizarlo. Por otra parte, también me interesó su vida en Francia, ¿no? Porque de algún modo irse a París implicaba en aquel momento, en un momento en que realmente en la Rive Gauche, aunque ella no quedara allí, pero ella lo frecuentaba ese lado del Sena, había un movimiento de mujeres muy importantes, ¿no? Que fue, Gertrude Stein también. Claro, muchísimas escritoras, inclusive Nancy Cunara, editoras, librerías, las librerías también, había la Shakespeare and Company, ¿no? La de Adrienne Monnier, la de Sylvia Beach, es decir, había todo un Natalie Barney, había realmente un movimiento de mujeres que eran las mujeres expatriadas, muchas de ellas norteamericanas, que desde la Belle Époque ya habían empezado a habitar allí, y realmente París les ofrecía una especie de lugar donde se independizaban de sus familias y vivían en otros ámbitos más liberales. Sin los prejuicios, digamos, de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, entonces eso es un tema que ha sido bastante estudiado por Shari Benstock, por Lotman mismo, y de hecho rastrear que Susana Soca visitaba estas librerías, la Shakespeare and Company, la librería de Adrienne Monnier, que iba, porque además era como una especie de red, ¿no? Iban a los mismos lugares, visitaban los mismos cafés. Bueno, ella visitaba esas librerías. Hay una correspondencia que no está aquí, establecida con Monnier. Entonces, de algún modo, me parecía interesante rastrear también esos vínculos y esos espacios que ella sí conoció en París.
sin duda yo creo que ahí, como esa especie de rastreo de la biografía oculta, ¿no? Hay una cuestión también, entre comillas, de cierto prejuicio histórico que a veces tiene que pasar un tiempo para realizar. Para hacerlo, sí. Claro. Obviamente se trataba de ser el caso, era algo que no iba a ser visible en la propia Susana Soca, ¿no? Claro. En principio, ¿no? Se ha hablado, me han hablado de una amiga rusa que tenía Susana Soca y que un poco la ayudó para acercarse a la lengua rusa, para lograr leer a Boris Pasternak y aparte para escribir. Bueno, se escribían en francés con Pasternak, ¿no? Sí, se menciona, sí. Pero claro, eso es otra de las vías, un poco para investigar ese camino. Lo cierto es que, de hecho, se le decía Sor Juana en un momento, entonces ese mismo Millot le decía Sor Juana, entonces hay también ahí una construcción que la época mantiene, pero que a nosotros hoy, desde, por ejemplo, si hacemos un tipo de análisis que atiende a esos elementos en su texto, podemos tratar de registrar y de resolver. De todas formas, se trata de alguien que había reflexionado mucho sobre sí misma. A mí me impresionó en el prólogo, por ejemplo, y lo dije esta semana, la capacidad sencilla y a la vez muy profunda de darse cuenta que, por ejemplo, que la literatura, que para ella era tan importante, ¿no? Era el centro, ella lo dice al principio, sus visitas a la biblioteca del padre, ella se podía haber llevado los grandes libros que leyó y no, leía solo fragmentos y los dejaba. Y después dice, y en mi cuarto yo no tenía una mesa, estamos hablando de alguien con muchos millones, ¿no? No tenía una mesa, ni un escritorio, ni papeles para escribir. Entonces escribía en apuntes, en hojas. Entonces ella decía que esa especie de represión o de achicamiento del espacio tenía que ver con la dificultad para precisamente escribir, ¿no? Inclusive escribir en los márgenes y no apoderarse de la hoja, ¿no? Claro. Hay algunos estudios interesantes sobre la escritura, teóricos sobre la escritura de mujeres que analizan justamente el pánico a la hoja en blanco. No quiere decir que no le pase a... No, a los hombres también le puede pasar. Yo me acordaba un detalle que parece, no tiene nada que ver, pero me acordé leyendo el prólogo, que Mario Lebrero, que me contaba una vez que él, los primeros 10 años como escritor, escribía en una Remington que le prestaba un amigo y a espacio simple y todo lo más largo que podía. Entonces eran todo un chorrete para tratar de no desperdiciar ni un poquito de la hoja, porque esa idea de que yo le estoy sacando a otro para poder escribir y no debería hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, en realidad lo que estamos pensando es en esa especie de plano simbólico, ¿no? Presente en el imaginario y constructor de los géneros, ¿no? Con sus variantes y sus matices, pero como matrices genéricas que pueden verse reflejadas en la escritura. Entonces, en ese sentido, eso que decíamos hace un rato, esa coexistencia de esa especie de timidez, con una cierta soberbia y con un cierto hacerse presente y tomar la voz propia, o las dificultades para tomar la voz poética propia, y ese mismo manejo en el campo social, pueden estar motivados, y es interesante estudiarlos, por esa construcción de un plano simbólico determinado, o cómo se generaba una aristócrata escritora y cómo se manejaba en nuestro medio. Decís, y citando no sé quién, pero lo planteás, que era una figura elusiva, en el sentido de que estaba como eludiendo esos esquemas, digamos, y se trataba de mover. Ella dice en un momento, yo ando y ando, todo el mundo dice que anda y anda, pero siempre estoy en el mismo lugar. Y ahí de algún modo está primero lo cultural entre Francia y Montevideo, es decir, esa no pertenencia, yo creo que esa idea de no anclaje, de no definición, que muchas veces la no definición es una opción, ¿no? Es algo que quita la banalización, comparo brevemente con, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, ¿no? Ah, sí, hablas de que no entendí, claro. La banalización de la evidencia, pero no entendí exactamente. Claro, eso es como una idea de Foucault. Para no ser clasificada, claro, digamos, en el sentido yo soy heterosexual, claro, yo soy bisexual, yo soy homosexual. Evitar la banalización de la clasificación que no deja de tener que no deja de pertenecer a una sociedad que exige la confesión y que de algún modo permite la catalogación y el censo de las personas, ¿no? Entonces, de algún modo, muchas veces se ha visto en un tipo, por ejemplo, de escritura lesbiana, esa reticencia a la evidencia.
Esa reticencia a la evidencia puede estar influida por un corte de género femenino que tiende a lo internalizado, lo interiorizado, pero también puede tener que ver con una especie de voluntarismo. O de tratar de zafar, digamos, de clasificaciones. De las clasificaciones, ¿no? Digo Yourcenar porque uno, por ejemplo, leía hace décadas biografías de Yourcenar y todos decían con la amiga americana que vivió 40 años en Estados Unidos, ¿no? Y hoy por hoy cualquier biografía en internet de Yourcenar habla a claras luces de su propia vida personal, pero ella, que inclusive en los últimos años de su vida apoyaba movimientos determinados, activistas gay, decía que las clasificaciones no le gustaban. Me hace acordar un poco lo que pasó ahora, hace relativamente poco hicimos una semana dedicada a Gabriela Mistral y hubo un gran escándalo en Chile el año pasado por unas cartas, unas correspondencias con su última secretaria, una norteamericana, donde aparentemente quedaba bien de manifiesto que su carácter, digamos, gay, homosexual, y la especialista que yo hablé, ¿no? La especialista, una directora de la Universidad de Santiago,